Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo La herencia de la palabra de Dios, donde Marcelo Acevedo, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo la Biblia impacta nuestras vidas y transforma nuestros corazones. ¿Por qué la Biblia sigue siendo relevante? ¿Y cuál es su mensaje? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Esta semana seguimos con la serie de las herencias de Dios hacia su pueblo. Seguimos analizando distintos aspectos de esta herencia. Las herencias se escriben en un testamento, las herencias generales. Y para nosotros, estas herencias están escritas ya en dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. Hemos ido revisando a través de esta serie distintos aspectos que hemos ido heredando, las dos herencias. Empezó la serie, después venían las promesas como herencia, el Espíritu Santo como herencia, el perdón como herencia. Esta semana vamos a referirnos o a tratar de profundizar en una herencia que si faltara no podríamos tener conocimiento de ninguna de las anteriores que hemos estudiado. Porque lo que vamos a estudiar hoy día se trata de la palabra inspirada como herencia. Y esta palabra que está, por supuesto, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo lo que Dios ha escrito a la humanidad, mostrando su carácter, mostrando sus propósitos con el ser humano, nos ha llegado a nosotros a través de alrededor de 900 años. La Biblia completa es la que nos trae a Dios o los propósitos de Dios a nuestra presencia. Si no lo hubiésemos tenido, no habríamos podido saber que teníamos dos herencias, no habríamos podido saber qué promesas teníamos para nosotros y el resto de los estudios que hemos hecho. Por lo tanto, la Biblia se transforma como el centro, el pilar fundamental del propósito que Dios tiene para con la humanidad. Biblia viene del latín biblia, que está en plural, y del griego biblia, que significa libro o conjunto de libros. Para los cristianos y para los judíos es un conjunto de libros canónicos, es decir, que tienen un sentido especial de revelación directa de Dios para la humanidad. Y han sido escritos producto de la revelación divina y en una relación estrecha entre Dios y la humanidad. Para que noten un poco lo que significa la Biblia en el mundo en el que vivimos, a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, un número no menor, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia. Y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. La Biblia de Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, fue el segundo libro impreso en una imprenta. Primero se transcribió un misal, que era más corto, y después la Biblia, con todos sus capítulos. Es el libro más antiguo impreso en cualquier técnica. En mayo del año 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura, a la cultura y al entretenimiento que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguando. Cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia y ha sido traducida en forma completa, es decir, toda la Biblia, a 438 idiomas y de forma parcial, es decir, trozos de la Biblia, al menos a 2.454 lenguas o dialectos. Por lo tanto, es un libro que no es desconocido para la humanidad, es un libro que está al alcance de todos ahora. Y con la internet, aquí estaba hablando solamente de las copias que se han escrito y que se han hecho manualmente o escritas en papel. Imagínense la cantidad de copias que hay en cada uno de los celulares o de los equipos de computación que tiene cada uno de nosotros o cada una de las personas que quiere leer la Biblia. No hay excusa para no haber leído algún pasaje alguna vez. Al menos los que no creen
para criticarla. El Antiguo Testamento está dividido, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento básicamente es la historia del pueblo judío. Y ellos le dicen Tanakh, que es la Biblia judía o hebrea, y que está dividida en la Torá, que son los 5, la Torá o la ley le llaman ellos, que básicamente tiene los 5 libros de Moisés, el Nevim y el Ketuvim, que son los profetas, y los libros sabiensales o los libros hagiógrafos también, que cuentan otras historias, que son poemas como los salmos, como ese tipo de libros que no son proféticos. Para los protestantes, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y para la catolicidad tiene 46, porque incluyen algunos libros que los protestantes consideran apócrifos o que no están dentro del canon bíblico inicial. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, tiene el libro de Hechos, 20 epístolas y el Apocalipsis, un total de 27 escritos. Todo esto es la Biblia, todo esto es lo que Dios escribió en alrededor de 1000 años, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó. Por lo tanto, tiene un valor histórico también importante. Y tenemos que tener en cuenta esto al momento de leerla o de estudiarla, porque debemos pensarnos y situarnos en el momento en que escribió el que la escribió. Es distinto cuando la escribe Abraham en el inicio del pueblo judío que cuando la escribe Pablo al finalizar la era apostólica, o la que escribe Juan en el Apocalipsis. Los tiempos, las costumbres, hasta el idioma era distinto. Y aquí quiero dar solamente una pincelada respecto de las versiones de la Biblia que circularon desde el comienzo. Ustedes deben haber oído hablar referencias acerca de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Fueron una de las versiones más usadas por los primeros creyentes del pueblo judío. Es la traducción del canon bíblico hebreo al griego. Se hizo alrededor del año 300 o 200 antes de Cristo. ¿Y por qué se hizo del hebreo al griego? Era porque en ese momento estaba el imperio helénico o el imperio griego. Había muchos judíos que vivían y que dominaban el idioma griego. Cuando llegaban los conquistadores, imponían su idioma, imponían sus reglas, imponían sus costumbres. Había muchos judíos en Alejandría y hablaban griego. Y se empezó a ver que había una necesidad de tener una Biblia que interpretara el idioma que ellos hablaban. Y es así como se llegó a este consenso en que se juntaron 72 ancianos, 6 ancianos por cada tribu, y en un periodo de 1 año o 2 tradujeron toda la Biblia hebrea. Es decir, todos los libros del códice hebreo fueron traducidos al griego, y se usó mucho esta versión, y de hecho es tan importante esta versión que cuando Cristo habla, y en Isaías, y cuando cita al Antiguo Testamento, está citando textos casi a la letra de la Septuaginta, de esta versión griega del Antiguo Testamento. Cuando los apóstoles hablan también acerca del Antiguo Testamento, están hablando acerca de esta versión de la Septuaginta. La otra versión que quería también que nos quedara relativamente clara es la Vulgata Latina, que también uno escucha hablar cuando empieza a estudiar la Vulgata Latina. ¿Qué es esto? La Vulgata Latina es la traducción, porque había una traducción, como ya vimos, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego, por lo tanto había una Biblia entera escrita en griego. Cuando el Imperio Romano llega y domina todo el mundo conocido en esa época, también llega con su idioma, el latín, y quiere ponerse por sobre el griego. Y ahí, por supuesto, que habían muchos ya cristianos que hablaban latín en los primeros siglos de nuestra era, y además el Imperio Romano pasó a ser el Imperio Romano pasó a ser cristiano, se convirtió al cristianismo y pasó de ser perseguidor a guardar, ¿no es cierto?, a proteger a los cristianos. Y ahí empezaron a haber, ¿no es cierto?, distintos eruditos que iban traduciendo algunos textos desde el griego al latín. Y así quedaron muchos textos repartidos en distintas iglesias cristianas de la época, no completa. Y es hasta el año 1500 del siglo XVI,
en que se encomienda que se haga una traducción completa de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, al latín. Y es ahí donde nace esta recopilación y esta traducción de la Biblia completa al latín, y se llamó la Vulgata Latina. Esto llevó varios años, alrededor de 100 años, traducirla completa, pero tomaron todos los textos que estaban de la Biblia del Antiguo Testamento y los tradujeron. No dejaron fuera los textos que no son canónicos. Y ahí está la diferencia que hablábamos antes, que para la Iglesia protestante hay 39 libros canónicos del Antiguo Testamento y para la Iglesia católica hay 46, porque la traducción de la Vulgata Latina no hizo distinción entre estos dos tipos de libros. Teniendo en cuenta esto, cómo tenemos la Biblia que tenemos hoy, que sin duda también es inspirada por el Espíritu Santo, cómo llegamos a tener estas traducciones que son casi literales de lo que había en el Antiguo Testamento, y por supuesto tenemos los escritos del Nuevo Testamento que son los escritos por los apóstoles, que son los testigos directos de lo que Cristo hizo y testigos directos del nacimiento de del cristianismo propiamente tal. A todo esto, ¿no es cierto?, nosotros le llamamos la revelación escrita acerca del carácter de Dios. Pero también hay una revelación general, y que lo podemos ver a través y que también la Biblia lo dice: los cielos cantan la gloria de Dios, ¿no es cierto? O sea, todo lo que vemos en el universo, todo lo que vemos, cómo funciona, las leyes que hay en el universo, hablan de una perfección y hablan de un creador que quiso juntar cada una de estas moléculas, ordenarlas y crear un ambiente para el ser humano. Nuestro propio cuerpo es una oda a la perfección. Cada detalle, si uno va a la célula, cómo funciona, cada detalle está pensado. Las moléculas de ATP son la cantidad exacta, es una máquina perfecta. Por mucho tiempo se le llamó al cuerpo humano la máquina perfecta. Cuando vemos las células vivas de los distintos animales también, cuando vemos la majestuosidad de los animales, del león, del tigre, de las distintas aves, cómo están los ecosistemas funcionando, los océanos, es decir, cómo cada uno de estos detalles habla de un creador que hizo una obra perfecta, y que en el Génesis dice: vio Dios que era bueno, y cuando crea al hombre, vio Dios que era bueno en gran manera. Toda esta revelación, que es tan importante, en la época que estamos viviendo ahora casi es imposible notarla, con la cantidad de desastre, con la cantidad de muerte, de violencia. Es muy difícil vislumbrar esta revelación general, por decirlo de alguna manera, de Dios para nosotros. Y nos queda la otra: si hay una general, hay una particular. La particular viene a ser lo que es la Biblia completa. La Biblia, ¿no es cierto?, a través de sus diferentes autores, apóstoles, etc., va queriendo decirnos lo que Dios quiere del hombre, lo que Dios desea del hombre y del amor que le tiene a la humanidad. Ahí escuchaba o leí en algún lado, que cuando uno ora, uno conversa con Dios. Pero cuando uno lee la Biblia, es Dios el que conversa con uno. Una bonita reflexión, porque en el fondo es ahí donde encontramos la revelación de Dios para cada uno y para la humanidad en general. Podemos a través de la Biblia conocer sus promesas y reclamarlas, saber el fin del pecado, el reencuentro con la Trinidad en el futuro. Estas promesas que todavía no se cumplen y que esperamos que en algún día más se cumplan, están también ahí en la revelación hecha por Dios a cada uno de los autores y por el Espíritu Santo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra revelar aparece alrededor de 60 veces y viene del hebreo galá. Esta revelación, ¿no es cierto?, y del latín revelare, significa descubrir algo que estaba oculto,
Por ejemplo, dice en Daniel, en Daniel 2:19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel, y se usa esa palabra, en la visión de la noche, por lo cual bendijo Dios a Daniel, bendijo Daniel al Dios del cielo. Es decir, a veces esta revelación era por oír, era por ver, era por sueños. Dios se iba revelando, a veces directamente, a cada uno de los autores de estos libros. A Moisés le hablaba frecuentemente y es Dios mismo el que escribe con su mano las tablas de la ley. En 2 Samuel 7:27, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa, al Dios de Israel. Revelaste al oído de tu siervo, yo te edificaré mi casa, al oído, con los sentidos puestos en la revelación. Jeremías 47:1:1. Palabra de Jehová vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Palabra vino como una revelación, como un oír acerca de Dios. 2 Samuel 23:1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en el alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua. Cada uno de estos autores se sentían depositarios de la voluntad de Dios expresada a través de ellos, no como ellos mismos hablando, sino que es la voluntad de Dios, o es la intención que tiene Dios de comunicarse a través de un ser humano, que en este caso era David, y él lo interpreta de esa manera y lo dice, y queda escrito, y ahí se nos revela a nosotros cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 3:5 en adelante, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, como dije antes. Pide lo que quieras, le dice, que yo te dé. Y Salomón dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Da pues a tu siervo corazón entendido. Él le pide sabiduría y a Dios le agrada. Es como en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios va haciendo un diálogo también con el hombre, aquí con David, con Salomón, con los distintos profetas y los distintos autores del Antiguo Testamento. Es casi una conversación que va quedando escrita. Esto nos va enseñando a nosotros, que lo estamos leyendo muchos siglos después que suceden, cómo Dios está siempre preocupado de la humanidad. Ellos se sentían depositarios de lo revelado por Dios, y lo expresaban de esa manera, y lo expresaban en sus escritos. También Dios daba anuncios específicos, ¿no es cierto? Como a Noé, le dice en Génesis 6:17, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y además le dice, tú vas a construir un arca, y les da un modelo, y qué madera lo vas a construir, y estos son los planos, y además se preocupa de cómo hacerlo. Y le da también las instrucciones a quienes van a subir a esa arca. A Moisés, ¿para qué decir? Le va a decir, anda a Faraón, dile que va a haber plagas, una por una, se las va diciendo, y la última le dice, mira, esto va a pasar, y van a salir, ¿no? Como también a través del desierto, una nube en el día, ¿no es cierto?, y una luz o un fuego durante la noche. La revelación directa de Dios al pueblo judío en el desierto, donde no había nadie más que ellos y Dios, también está ahí. Muchas señales. A Amós 3:7
3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De acuerdo al Antiguo Testamento, las palabras y actos van en el trato de Dios con los seres humanos, van en directa relación con eso. Nada hará Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Qué importante. Para nosotros tenemos la base de nuestras creencias también están en el Antiguo Testamento. Encontramos referencia a profetas, sueños, señales y maravillas que proveen el deseo persistente de la búsqueda de Dios por comunicar su voluntad, su carácter y la disposición de salvación no solo al pueblo judío, sino también a toda la humanidad. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, no solo los judíos, no solamente ustedes, todas las familias de la tierra. También da bendiciones. Josué, ¿no es cierto? 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te entregó. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Dios manifestándose ahí a Josué y le dice, ¿no? Esta ley nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. También están los salvos, en tu ley medito día y de noche. La palabra de Dios hecha escritura, para que nosotros también la podamos hacer nuestra muchos siglos después que se escribieron. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El propósito de Dios. Los propósitos son que cumplamos esta ley que es para nosotros, no es para Dios. Las bendiciones son para nosotros, lo que tenemos que hacer nos van en beneficio de nosotros. La ley de Dios: no matarás porque no puedes dar vida, no matarás porque tú vas a proteger la vida. No es para Dios esa ley, es para nosotros, nos va a proteger a nosotros mismos. Desde Moisés en adelante Dios va revelándose al pueblo judío inicialmente y luego a toda la humanidad en la que puede acceder al amor de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué se les ocurre a ustedes como revelación en el Nuevo Testamento? Acá la revelación se hizo carne. Es Cristo mismo el que revela el carácter del Padre. Es Cristo el que viene y va a cumplir la misión que el Padre le encomienda. Y Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo vengo a mostrar el verdadero carácter amoroso que tiene el Padre, porque yo le conozco, yo he estado con Él y yo puedo decir cómo es. Por lo tanto, la revelación en todo el Nuevo Testamento básicamente es Cristo mismo. Los 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a revelar distintos aspectos de la vida de Jesús. A diferencia de Juan, los otros son más bien biográficos, Juan es más bien teológico, pero también va a mostrar cómo Dios se revela y cómo Dios revela a su Hijo como el Cristo, como el Salvador, como el Dios viviente.
La cita que había dicho Dios está en Juan 4:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo se va a encargar de revelarnos la voluntad de Dios. Y esa voluntad es que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Y en Hebreos 1:4 está como el resumen de toda la revelación en la Biblia. Porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento completo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está aquí la herencia completa, ¿no? En los postreros días Dios habla a través de los profetas, a través de los hombres inspirados por Dios y por el Espíritu Santo. Pero en estos postreros días en los que estaba Pablo hablándole a los hebreos, es Cristo, ¿no es cierto?, a quien constituye el heredero, es el que nos habla acerca de Dios. Y a través del Nuevo Testamento también encontramos sueños, apariciones, visiones. Pablo tiene la visión, ¿no es cierto?, de Cristo. El Espíritu Santo es crucial en el Nuevo Testamento. Es Él el que queda cuando Cristo se va. Es Él el que le da la revelación y le da el poder a los apóstoles para que creen un movimiento que va a ser universal. Es Él el que inspira a Pablo a ir a Roma y de Roma salta al mundo entero el cristianismo. Es desde Roma donde sale, ¿no es cierto?, todo es desde Europa y Roma como centro. Él salta a los distintos continentes hasta los continentes que conocemos hoy. Los apóstoles fueron los encargados de dejar escrito la vida y la obra de Cristo, sus promesas, sus mandamientos, sus profecías. Y es en Apocalipsis, que significa revelación, la gran revelación de Jesucristo. Es ahí donde encontramos el cúlmine de su misión en esta tierra. Porque hay un texto que dice, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Si no muere, vana es nuestra fe. Si no viene, vana es nuestra fe. Pero si no vuelve a buscarnos, también vana es nuestra fe. Cristo, ¿no es cierto?, es la gran revelación en el Apocalipsis. Él es el centro del Apocalipsis. A veces nos perdemos cuando uno piensa en Apocalipsis, y yo lo he dicho muchas veces cuando me ha tocado hablar de esto, uno piensa en el Apocalipsis hollywoodense, con las catástrofes, los cataclismos, que se abre la tierra, que queda todo destruido. Son visiones que pueden ser hasta simbólicas, pero el centro, ese no es el centro del Apocalipsis. El centro del Apocalipsis es Cristo. Es Cristo que se pasea en el capítulo 1 de Apocalipsis entre las iglesias. Es Él el que le da los mensajes a las 7 iglesias. Es Él el que es entronado en el santuario. Y es Él el que nos viene a buscar. Quiero terminar, ¿no es cierto?, este estudio de esta promesa que es la palabra de Dios, citando Apocalipsis 22, versículo 6 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a los siervos las cosas que deben acontecer en breve. He aquí yo vengo pronto. Ese es Cristo el que está diciendo eso. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventuranzas. Y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel le dice, no te postres. Yo soy consiervo tuyo, yo soy igual a ti. El único ante el cual te tienes que postrar es Jesucristo, porque es el centro
del plan de salvación es el centro del Apocalipsis. El versículo 12 dice: «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postero». Nuevamente, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, Dios quitará parte del libro de la vida, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Cristo está diciendo eso. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Que la herencia de la palabra nos haga decir: ven, Señor Jesús, pronto. Te hemos esperado, te hemos estudiado, hemos comprendido la voluntad que Dios tiene para con nosotros a través de tu palabra. Y tú, nuestro Señor Jesucristo, ha sido el que nos ha mostrado la verdadera salvación en ti y nos va a venir a buscar. Quiera Dios que podamos encontrarnos con la mirada de ese Dios que nos salva, que podamos cruzar la mirada con este Cristo que nos viene a buscar y que tiene preparada una boda, una cena de las bodas del Cordero para disfrutarla con Él. Abracémonos a esas promesas que están escritas en su libro y que están presentes desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta luego, amigos. Nos estamos viendo en un futuro. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.